Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario compartido, partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de universitarios, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 168 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez, y el 21 de marzo próximo pasado se cumplieron 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Esa es nuestra universidad, universidad de pensamientos y credos. Pues bien, de conformidad con nuestro compromiso del programa próximo pasado, seguimos con la entrevista con el licenciado Gilberto Jiménez Carrillo, quien se desempeña como director de la Biblioteca Pública Estatal, que lleva el nombre de un universitario, un gran maestro, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero. Y ahora vamos a hablar de anecdotarios del general Francisco Villa, pero teniendo como base 2 libros editados por nuestro invitado. Vea usted, preciosidad de personaje durangueño. Yo creo que no hay en el mundo con tanta difusión como él. Con defectos y virtudes, Villa es el personaje histórico mexicano más conocido en el mundo entero. Los que somos de Durango salimos del estado a cualquier parte del país y nos preguntan, ¿de dónde eres? De Durango. Y la respuesta es, la tierra de los alacranes y de Pancho Villa. Y cuando los mexicanos salimos del país, Estados Unidos sobre todo, y te preguntan, ¿de dónde eres? Mexicano. La respuesta siempre será, ¡viva Villa! Entonces Villa es un referente mundial. En la parte más alejada del mundo, en el lugar más recóndito del universo, siempre habrá alguien que se acuerda de Pancho Villa, y Pancho Villa nos da identidad como mexicanos y como duranguenses. ¿Qué? Con defectos y virtudes. En Francia y hay restaurantes con el nombre de Villa en todas partes. Hay avenidas, restaurantes, museos. En Columbus, que fue el pueblo que ataca a Villa el marzo del 16, hay un museo dedicado a Villa en Columbus, increíblemente, donde Villa mató 20 y tantos americanos. Hay un museo dedicado a Villa, que recuerde usted, contador, que los americanos tienen interés, no tienen amigos. Entonces usted entra al museo que está en Columbus, que se inauguró en el 2006, y le cobran $10 la entrada. Entonces está lleno el museo de gringos, de mexicanos, y alrededor del museo hay un hotel, y aparte del hotel hay un restaurante y 2 tiendas de souvenirs. Es decir, el personaje da para hacer negocio. Y eso pasa en todas partes. Si pasa en Columbus, bueno, pues Pero la trascendencia de Columbus es internacional. No, claro, sí, claro, porque esa acción que comete el general Villa tiene que ver con haber puesto un pie en un territorio ajeno al nacional, territorio extranjero, donde Villa con 350 hombres ataca el pueblo, no invade porque no tenía nada que invadir, ataca el pueblo en la noche, incendia algunas casas, algunos comercios, mueren algunos americanos, algunos soldados, y se regresa 2 o 3 horas después, lo que se convierte en una afrenta para los americanos causada por un solo hombre, una afrenta que tuvo consecuencias, porque 15 días después de esa incursión, que es la palabra correcta, de esa incursión no fue una invasión, fue un ataque. El gobierno americano le declara la guerra al gobierno mexicano 15 días después.
Pero gracias a las habilidades diplomáticas de Carranza, que era el presidente en aquel tiempo, se impide la guerra. No hay guerra. Lo que no se puede impedir es que el gobierno mexicano le dé permiso al gobierno americano de que 10,000 soldados americanos ingresen al territorio chihuahuense buscando a Villa. Como dice el corrido, buscando a un solo hombre queriéndolo matar. Y durante 7 meses, 7, 8 meses, los soldados americanos buscan a Villa por todo el territorio de Chihuahua. No lo encuentran, se regresan sin la presa, se regresan sin haber logrado el objetivo. Pero eso es lo que nos platica la historia romántica y lo que sabemos por encimita, cuando la realidad o el contexto o lo que está atrás de esa incursión de los soldados americanos que se llama la expedición punitiva es otra. Por primera vez los americanos probaron armamento militar diferente, tanquetas, aeroplanos, artillería muy moderna, para buscar a un solo hombre, darle de comer a 10,000 soldados, darle de comer a caballería, soldados, casas de campaña, agua, provisiones, para buscar a un solo hombre, es mucho gasto. Curiosamente, después de los 7, 8 meses que permanecen los americanos en suelo mexicano, particularmente en Chihuahua, meses después ingresan a la Primera Guerra Mundial. Lo que quiere decir que la incursión en Chihuahua les sirve de entrenamiento a estos cabrones. Villa es el pretexto nada más. Pero en Chihuahua practican, recorren tácticas de guerra, echan a andar o prueban armamento nuevo, que es el que utilizan en la Primera Guerra Mundial, los americanos. Y Villa era el pretexto, porque en territorio de Chihuahua no había posibilidades de que los espiaran los alemanes o países europeos. Acá, ¿quién los espiaba? Entonces, pero Villa, ahora es que como la frase famosa de haya sido como haya sido, Villa provocó eso, con ese ataque al pueblo de Columbus, que es un poblado que está a 6, 7 millas de la frontera, de Palomas. Entonces, también hay que decir las cosas como son, y a pesar de que en mi caso que admiramos al personaje, no por admirarlo se raya en el fanatismo, sino que tenemos que hacer una reflexión práctica, realista, sin exageraciones. Ese pueblo colinda con Palomas, Chihuahua. Para 1910, el 9 de marzo, que es cuando Villa ataca ese pueblo, pues no había muro fronterizo, ni Border Patrol, cualquiera entraba y salía a la hora que le daba gana. Entonces Villa entra al pueblo, lo toma, lo ataca, incendia, hace algunos destrozos y se regresa. Pero no había quien lo detuviera. Había un fuerte militar ahí que se llamaba el Campo Furlong, había soldados americanos, una especie de centinelas, y al ver todo el desbarajuste, los gritos, la caballeriza, Villa tirando balazos, esos soldados americanos persiguen a la tropa villista o a las hordas villistas que entran más o menos 100 personas a Columbus. Villa está en la línea fronteriza, que es una línea imaginaria. Ahora ya hay un muro o un cerco de alambre, es una línea imaginaria. Entonces Villa manda a 100 personas al pueblo que está a 6 millas de la frontera. Él se está en la línea con otros 200 hombres y 100 entran a Columbus. Esos 100 entran a buscar a un judío que se llama Sam Ravel, al cual Villa le echa la culpa de haberle vendido armamento en mal estado, que fue lo que propició su derrota en Celaya. Ese fue el pretexto. Cuando el pretexto o la verdadera intención de Villa era causarle problemas al gobierno de Carranza, como así sucedió. Pero cuando el Campo Furlong, o los integrantes del Campo Furlong se dan cuenta de los gritos de las hordas que están tirando balazos, las mujeres gritando, que se incendian 2 o 3 edificios de madera, que eran de madera en aquel tiempo, salen a la casa de estos soldados villistas y matan a 70 y tantos, los soldados americanos. Los villistas matan a 22 soldados americanos y a 6 civiles, casi 30 personas murieron de aquel lado, pero a nosotros nos matan 75 soldados y capturan a 25 más. A 25 villistas, que se los llevan a Deming, que es una ciudad que está a 80 millas de la frontera, y son juzgados. Unos son colgados, otros son condenados a 20 años de prisión, y otros son fusilados. O sea, nos fue peor a nosotros que a ellos, porque fueron 100 los que nos capturaron, 75 bajas y otros 25 condenados a fusilar, ahorcados o a prisión. Y cuando los soldados americanos se dan cuenta de esa incursión imprevista,
y matan a 75 villistas, capturan a otros 25, continúan el recorrido y llegan a la línea imaginaria a seguir persiguiendo a los que se alcanzaron a pelar, y resulta que ahí está Villa con 200 hombres, esperándolos. Entonces los soldados americanos, que eran muy pocos, pero bien armados, se dan cuenta que ahí está el general con 200 pelados, y va para atrás, se regresan. Ya con Villa no puede, ya no se le enfrentan a Villa, que está en la frontera, en la línea. Entonces Villa no entra, pero Villa ve los toros de la barrera, pero él ordenó la incursión. Y 15 días después, el gobierno americano le declara la guerra al gobierno mexicano por la afrenta que reciben de que Villa pisa territorio americano y mata americanos en su propio país. Lo cual no es un hecho militar digno de ser estudiado en West Point, como muchos quieren exagerar, que fue una estrategia militar que muy fregona. No, llegó en la noche, los agarró descuidados, estaban dormidos, era una frontera a la cual todo el mundo tenía libre acceso. Estamos hablando de hace más de 100 años, no había muro fronterizo, no había borde 4, no había nada. Pero el hecho histórico es lo interesante de este asunto, que Villa se atrevió pues no a desafiar, sino a lastimar el orgullo del país vecino. Sí, sin duda alguna. Oiga, el lunes pasado se cumplió el 110 aniversario de que Villa toma Zacatecas. ¿Cuál es su consecuencia? Bueno, todos sabemos que Huerta está atrás de la muerte de Madero, que muere el 22 de febrero, el 23 de febrero del 13. Después del 13 se nombra un presidente interino que no recuerdo el apellido, se convoca elecciones por Ministerio de Ley Lascuarain, que era el presidente de la Suprema Corte, es presidente durante 45 minutos, y de ahí la ley decía que a falta del presidente de la Suprema Corte, quien no hubiera elecciones, sería el secretario de Guerra y Marina quien asumiría la titularidad del Ejecutivo, que en ese tiempo era Victoriano Huerta. Por eso Huerta sube a la presidencia, no la usurpó, porque la ley así lo decía, a falta del presidente, será el vicepresidente. Pero también mataron a Pino Suárez, no podía ser Pino Suárez, porque también lo mataron. Entonces será el presidente de la Suprema Corte, mientras haya elecciones. Pero a falta del presidente de la Suprema Corte será el secretario de Guerra y Marina, que ahora es Defensa Nacional. Y el secretario de Guerra y Marina era Victoriano Huerta. Entonces Huerta asume la presidencia de la República. Y a partir de ahí Carranza se enoja, junta a los revolucionarios de Chihuahua, de Coahuila y de Durango, los que anduvieron peleando contra Díaz en el 10, para ahora pelear contra el que usurpó la presidencia de la República. Se juntan los generales en el norte, en Lerdo, en La Loma, los generales duranguenses, chihuahuenses y coahuilenses, o sea, los norteños, a finales de septiembre del 13, y ahí deciden cómo combatir a los federales que estaban apostados en Torreón. Y donde mandan muchos no manda nadie. Unos opinaban que así, otros que asá. Los Arrieta, Villa, Calixto Contreras, los Aguirre Benavides, Maclovio Herrera, que era de Chihuahua, Manuel Chao, que era de Chihuahua, Toribio Ortega, 20 generales, cada quien con su brigada. Juan García, incluso Tomás Urbina. Y al final, en la reunión en La Loma, a finales de septiembre del 13, deciden votar por un jefe, para que sea un jefe el que los organice y los comande a todos. Y ahí votan por Villa. Y Villa se convierte en el jefe de una sola división, porque ya la componían varias brigadas. Una división se compone de brigadas. Y se forma la División del Norte, encabezada por votación casi unánime por Francisco Villa. Y a principios de octubre del 13, es decir, una semana después, atacan Torreón, los revolucionarios ya como una División del Norte, Villa al frente de esa división, y se consuma la primera gran victoria de la División del Norte, con Villa al mando, que es en Torreón, en octubre del 13. Durante un año, o poco menos de un año, las victorias de la División del Norte fueron una tras otra. Torreón en octubre del 13, Tierra Blanca en noviembre del 13, Ojinaga en enero del 14, Chihuahua un poco antes, la segunda toma de Torreón en abril del 14,
Y eso fue debilitando al gobierno federal que encabezaba Victoriano Huerta. Había otras 3 divisiones, la división del noroeste, que encabezaba Álvaro Obregón y los generales sonorenses, pero tenían puras escaramuzas o batallas que no eran tan significativas. Y luego estaba la división del noreste, que encabezaba Pablo González. Él peleaba por el lado de Tamaulipas y Nuevo León. Y el Ejército Libertador del Sur, que encabezaba Zapata, que también eran batallas chiquitas, escaramuzas. Las verdaderas batallas se dieron en el norte. Villa contra el gobierno federal. ¿Usted recuerda una batalla importante de Obregón? No. Una batalla importante de Zapata tampoco, de Pablo González menos. Entonces el brazo armado, por eso le decían hacia Villa, unos tantos apodos, era la división del norte. Entonces se da una serie de batallas importantes y al final, el último reducto, la última chanza del gobierno federal para contener el avance del ejército denominado División del Norte es en Zacatecas, junio del 14. Fue la batalla decisiva después de casi un año de cocolazos entre el gobierno federal y los revolucionarios, sobre todo los que formaban parte de la División del Norte. Y ahí Villa derrota al ejército federal, ahora sí que en una batalla planeada, cuidada, organizada, ya con la participación de Felipe Ángeles como jefe de artillería, con generales muy interesantes como Pánfilo Natera, Maclovio Herrera, Manuel Chao, una gama de generales, Toribio Ortega, José Isabel Robles, y unos más que derrotan al ejército federal que tenía mejores municiones, mejor armamento, más equipo. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, pues que días después, derrotado el gobierno federal, en la última batalla importante, se tiene que ir del país Victoriano Huerta. Abandona la primera magistratura, se nombra un gobierno interino, y es para octubre de ese mismo año, es decir, 3 meses después, que se citan los revolucionarios, ahora sí que de todas partes, Obregón, Zapata, Villa. En Aguascalientes, en octubre del 14, y ahí se celebra la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, donde toma presidente Eulalio Gutiérrez. Pero sí, es otra historia, ¿verdad? Pero sí, esa batalla fue la importante, la que definió el rumbo de la revolución, de la segunda revolución, porque la primera fue la de Madero contra Díaz, la segunda fue la de Carranza contra Huerta. De mucha trascendencia, ¿no? Sí, porque fue la última, fue la que decidió el triunfo de revolucionarios contra el usurpador. Y luego ya después de la toma de Zacatecas ya hay una guerra de facciones, ahora sí que se pelean los de adentro, los mismos contra los mismos, porque si bien es cierto Carranza era el jefe del ejército constitucionalista, el que los aglutina todos los generales y el que da la cara contra Huerta, pues Villa era el que tiraba los balazos, el que arriesgaba la vida, el estratega militar, y todo eso le produjo a Villa una fama inaudita. Todos querían conocer a Villa, era el admirado, era el temido, era el que querían tomarse la foto, era el que respetaban los gringos. Y cuando se va a Huerta del país, ahora sí que Carranza empieza a organizar el país para asumir la presidencia y Villa no le parece. Se pelean las comadres, Villa contra Carranza, y deciden dirimir sus diferencias a balazos. Es cuando se viene la batalla de Celaya, ¿verdad? Carranza manda a Obregón al frente para pelearse con Villa, y esa batalla la pierde Villa. Es en mayo, abril del 15, es decir, 6 meses después. Por la supuesta, las municiones. Sí, fueron varios factores, fueron parques mal estado, una mala estrategia. Villa en aquel tiempo ya tenía una actitud muy similar a la del Cid Campeador. Usted recordará que el Cid Campeador muere y aún muerto ganaba batallas, que lo suben arriba del caballo, el cuerpo, el cadáver del Cid. El enemigo pensaba que ya estaba muerto y eso iba a bajarle el ánimo y la confianza a su tropa. Y hubo gran sorpresa que empieza la batalla y al frente va el caballo que era Bucéfalo, creo que se llamaba el caballo, con el Rodrigo Díaz de Vivar al frente sentado. Ah, cabrón, no está muerto, está vivo. Se van, retirada. Y Villa pensaba que ya con su sola presencia ganaba las batallas, como el Cid Campeador. Es decir, subestimó al enemigo. Obregón escogió el terreno, que fue en el Bajío. Obregón abrió zanjas enormes para eliminar a los ataques de caballería de Villa, que eran mortales. Entonces ahí llegaban 100 caballos o 100 jinetes a todo galope y pues nomás fundían en las zanjas. O ahí lo estaban esperando para
rematarlos. La estrategia la definió Obregón. Ángeles no tuvo tanta presencia, Villa lo desestimó, Parque en mal estado, un terreno que no era el que él conocía. Una batalla muy cruenta, muy dura, duró una semana y al final por una nada se perdió y se ganó, depende de quién fue el ganador y el triunfador. Y eso hace que Villa se regrese derrotado al norte y se disuelva la división del norte, ya no tenían casa. Y viene Canutillo. Viene a Canutillo, pero 5 años después. Pero en ese ínter de 5 años, del 15 al 20, Villa se dedica a tener presencia, a darle problemas al gobierno de Carranza a través de la táctica de guerra de guerrillas. Ya no había división del norte, pero sí tenía a su mando 100, 150 hombres que eran leales y fieles hasta la muerte. Y guerra de guerrillas es llegar a un pueblo inesperadamente, proveerse de alimentos, de municiones, de dinero, bailongo, vino, y a los 2 días retirarse y dividir la tropa en 3 o 4 facciones para, por medio de señales, determinar qué pueblo van a atacar en una semana o en 15 días. Tienen que irse el día siguiente, 2 días máximo, porque llega el gobierno federal con el ejército y los aniquila a todos. Entonces Villa durante 15 años se dedicó a guerra de guerrillas, a darle problemas al gobierno de Carranza. Y una de esas acciones de guerra de guerrillas pues tiene que ver con Columbus. También llegó a Columbus, atacó y se fue al día siguiente. Pero dejó el problema. Y un gran problema además. ¿Qué otra anécdota buena? No, pues hay... Villa es un personaje tan interesante que está lleno de mitos. Regularmente los personajes históricos que los rodean, las historias, las anécdotas, los relatos, se dan cuando el personaje muere. Cuando pasa la historia y se platican cosas que hizo en vida ese personaje. Villa es un caso muy peculiar porque aún en vida ya era un hombre legendario, ya era un hombre lleno de mitos y de historias. Por ejemplo, que tuvo 1000 mujeres, que tuvo 50 hijos, lo cual es falso. Porque pues Villa así como que cuando se estudia un personaje o un hecho histórico hay que aplicar métodos de investigación serios, académicos, historial. Por ejemplo, el caso de Villa, mujeriego. Bueno, pues si no se parecía a Brad Pitt, no era un hombre muy guapo, que digamos. Las mujeres que tuvo Villa, ninguna fue hija de un banquero, ni fue hija de un cónsul. Entonces, ¿qué mujeres tuvo Villa? Pues mujeres de su condición social, hijas de rancheros, empleadas de una tienda. Ahora, ¿por qué las mujeres iban con Villa? Pues si no era artista de Hollywood. Bueno, pues porque era el jefe de miles de hombres, por lo que representaba el poder, el dinero. Para las mujeres de la condición social de Francisco Villa, tener un hijo con ese personaje era hasta motivo de presumir, de decir yo tengo un hijo con el general Villa. Otra ventaja de meterse con el general es que los hombres de esa familia, de la familia de la mujer en turno del general, pues iban a ser respetados, ¿no? Es decir, Villa no se iba a meter con el papá de la muchacha, con los hermanos, con los hombres de esa familia, pues como quiera, pues era la mujer del general, había que respetar esa familia. Entonces, para las mujeres que tuvo Villa, era interesante meterse con el general. Ahora, documentado está que Villa se casó 4 veces, pero tuvo otras 10 o 12 relaciones. El general muere de 45 años, muere muy joven. Y el tiempo que anduvo de malandrín en la revolución del 10, de 1910 al 23, estamos hablando de que tenía, cuando empezó, 32 años. Entonces, el general, en su época de revolucionario, pues no se la podía pasar todos los días con una mujer diferente. Ahora, ¿por qué Villa tenía tantas mujeres? Porque tenía una peculiaridad, no tenía vicios, no fumaba ni tomaba. Entonces imaginemos una batalla muy cruenta, muy sangrienta, dolorosa, donde hay muertos, mutilados, donde hay que llevar a los muertos a incinerarlos para evitar pestes. Y se gana la batalla. Entonces el general, el comandante, el jefe,
¿Cómo estimula a la tropa para sacar toda esa adrenalina en aquel tiempo? Pues mujeres y vino. Ahora le dan rienda suelta a todo eso para sacar toda la adrenalina contenida después de la batalla tan sangrienta. Pero ¿cómo si Villa no tomaba? Ah, bueno, pues él no, pero los demás sí. Pero si el general se ha dado cuenta que después de 3 días Gilberto Jiménez borracho se robó una señora, se robó el dinero, Villa los mataba y los fusilaba. No, porque si yo soy el jefe y tengo 10 a mi mando y uno porque anda borracho comete una tontería y lo fusilo, pues ya nomás me quedan 9. No, lo castigaba, le daba unos cintarazos, le bajaba los saberes, lo degradaba, no los mataba. Pero en cambio Villa, que era el que no tomaba alcohol ni fumaba, sus diversiones eran los toros, los gallos y las damas. Y entonces eran relaciones ocasionales, de una noche, de 2 noches. Pero realmente con todas tuvo hijos, pero que tuvo 50 mujeres, que 800 hijos, no. Mujeres documentadas, probadas, con las que tuvo hijos fueron aproximadamente 14, que son muchas de todas maneras, ¿verdad? Son muchas mujeres, 14, e hijos aproximadamente 25, reconocidos. Y eso es una leyenda, una historia, un relato como los que vienen aquí. Y yo platico en estos libritos relatos que ya conocemos y otros que no conocemos tanto. 7 leguas. El general Villa lo están persiguiendo, el enemigo. El general no tiene caballo porque se le pierde en la batalla, pero por ahí se encuentra una yegua, se sube arriba de la yegua y se va todo a galope. Pero resulta que el enemigo le dispara a la yegua para que caiga el general Villa, también caiga él, y la yegua toda herida llena de balazos, recorre 7 leguas y lo pone a salvo. 7 leguas son más o menos 6 kilómetros, una legua. Entonces imagínense un caballo con un jinete que pesa 100 kilos arriba, a todo galope recorriendo 40 kilómetros. Es imposible. Ese caballo cae muerto, fulminado en 1 kilómetro, en 5 minutos. Entonces esa historia de que recorrió 7 leguas con Villa arriba, la yegua herida, es falso. Pero curiosamente, la persona que compone el 7 leguas es Graciela Olmos, que le decían la bandida. Y Graciela Olmos, que compuso el 7 leguas, también compuso el corrido de Durango. El que dice, en Durango comenzó su carrera de bandido. Esa canción la compuso Graciela Olmos. Ese es el corrido de Durango. El otro corrido es el de Yo soy de la tierra de los alacranes, pero el primer corrido de Durango es de Graciela Olmos, que fue la que compuso el 7 leguas. Pues muy interesantes, en realidad, estas anécdotas de Francisco Villa. Pues otra vez, muchas gracias, Gilberto Jiménez Carrillo, director de la Biblioteca Pública Estatal, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, por tu invitación, por darnos a conocer pues anécdotas de un... Pues, sí, es inacabable la historia sobre Villa. Podemos pasarnos horas enteras platicando del personaje, porque tiene muchos matices y muchas cosas buenas y malas. Es un personaje de claroscuros. Sí. Hay de veras anécdotas muy crueles. Sí, hay episodios muy crueles, sanguinarios, salvajes del general, que pues, a veces se justifican, porque la guerra no se hizo con canciones de amor, ni con serenatas, ni con cartas, ¿verdad? Se hizo a balazos. Y alguien tenía que hacerlo. El general Villa representó todo este tipo de cosas, buenas, malas, regulares, actos de compasión, actos de barbarie, pero lo tenía que hacer, era parte de su personalidad y de la disciplina que había que imponer en esos tiempos. Pues muchas gracias, Gilberto, por tu presencia y por aceptar nuestra invitación. Y muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta la próxima. Muchas gracias.